De ahí viaja hacia los Estados Unidos, más precisamente a Nueva York, y ya se queda a vivir ahí en el momento en que, bueno, siempre había soñado ella con viajar a un país más acorde a sus ideas racionales y lejos de lo que ella le decía el misticismo ruso, y luego se terminaría cambiando el nombre a Ayn Rand, también para evitar un poco represalias contra su familia que estaba en Rusia, que se había quedado allá porque ella había viajado a Estados Unidos únicamente con un permiso y debía volver. Eso como para entrar en clima. Bueno, como dije, el capítulo que vamos a tratar es los derechos del hombre. Vamos a arrancar con unas preguntas disparadoras. Es que los derechos del hombre existen, qué son, en caso de que existan, en qué ética se basan, qué sistema los protege y quiénes son sus enemigos. Como para ir participando, ¿alguien quiere más o menos aportar algo sobre estas preguntas? La primera obviamente es bastante obvia teniendo en cuenta lo que va a ser la charla. Yo creo que no existe. Que no existe. ¿Está bien? Sí, ¿por qué? Bien. Bueno, si nadie va a decir nada, le metemos para adelante. Igual lo voy a hacer participar. Bueno, vamos a arrancar con una pequeña conceptualización. La va a leer Franco al principio. ¿Cuál? Los derechos. Los derechos son un concepto moral. El concepto que provee una transición lógica de los principios que rigen las acciones de un individuo a aquellos que guían sus relaciones con los demás. Concepto que preserva y protege la moralidad individual en un contexto social. El vínculo entre el código moral de un hombre y el código legal de una sociedad, entre la ética y la política. Los derechos del individuo son el medio para subordinar a la sociedad a la ley moral. Bien, como vemos acá ya tenemos una primera pauta de en qué ámbito nos vamos a situar para tratar los derechos del hombre. Lo fundamental es que son, como está subrayado ahí, un concepto moral. Es decir que, como dijimos, vamos a hablar de los derechos del hombre desde la ética y lo vamos a entender siempre desde este concepto. ¿Qué significa una transición lógica de los principios que rigen las acciones del individuo, aquellos que guían sus relaciones con los demás? Es decir que no únicamente no se van a concentrar de las conductas individuales, sino que los derechos en el campo de la moral lo vamos a entender también dentro del campo social, es decir, de las relaciones de un individuo para con otro individuo. Y es el vínculo entre el código moral de un hombre y el código legal de una sociedad. Obviamente el derecho de esta sociedad va a tener que tener un fuerte basamento moral en estos principios que vamos a ver a continuación. Entonces, son el medio para subordinar la sociedad a la ley moral. Es decir, que una sociedad viva de acuerdo a una moral. Ya vamos a ver más adelante lo que significa una sociedad viviendo por fuera de la moral, los ejemplos que hay y los resultados catastróficos que puede llegar a tener. Después de lo que acabamos de ver, por ahí en lenguaje... O sea que tiene una concepción muy de derecho natural. Sí, es exactamente lo que estaba por decir, más el lenguaje que manejan por ahí los abogados en la facultad vendría a ser el derecho natural por un lado de los hombres y el derecho positivo como la legislación social que establecen normas escritas consuetudinarias para reconocer esos derechos naturales del hombre y reglamentar su ejercicio. Perfecto. Bueno, vamos ahora a la sistematización. Es bastante, digamos, distinta la concepción de derecho natural que tiene la Facultad de Derecho a la concepción de derecho natural puntualmente. O sea, el derecho natural que dice la Facultad de Derecho abarca, dicen que existe conductas naturales del hombre y que existen conductas antinaturales, o sea que totalmente hay que reprimir. Entonces, existe una moralidad que es solamente un tipo de persona, un tipo de conducta y que lo demás es todo amoral. Sí, completamente distinto. De hecho, esa es la corriente y un naturalista, racionalista. Van a ver que Rand no usa, de hecho, las palabras derecho natural, sino utiliza derecho del hombre o derechos individuales. Después vamos a ver que es una redundancia porque solo un individuo es sujeto de derecho, entonces sí, derechos individuales como está de más. Y por supuesto, como digo, reforzamos un concepto estrictamente moral en base a la naturaleza humana y no por ahí ciertas corrientes de un naturalista que son de raigambre netamente religiosa, por ejemplo. Bueno,
vamos entonces a la sistematización. Second, tu turno de leer. El principio de los derechos individuales del hombre representa la incorporación de la moral al sistema social, como una limitación del poder del Estado, como la protección del hombre contra la fuerza bruta de lo colectivo, como la subordinación de la fuerza del derecho. Bien, entonces, como volvemos a decir, es una sociedad que va a estar, la convivencia, las relaciones interpersonales van a estar basadas en la moral. Esta moral va a estar presente en el sistema social, como una limitación al poder del Estado. ¿Esto qué significa? Que la concepción objetivista randiana es la de un Estado mínimo, que únicamente cumple estrictamente las funciones para las cuales se justifica la existencia de un gobierno, que son funciones de protección de los derechos individuales. Un ejército para protegerse de invasores foráneos, la policía para protegerte de los criminales que te ataquen dentro de la sociedad, y los jueces para resolver las disputas que se pueden generar entre ciudadanos. Pero no son criminales, son gente que ha sido excluida del sistema. Por gente hay que tratar de comprenderlo. ¿Está bien? Seguro, seguro. Bien, hasta ahí tenemos la noción de Estado. Es decir, es una noción, como dije, de Estado mínimo con un gobierno limitado, contrario a las nociones que tenemos hoy en día, por ejemplo, del Estado empresario, del Estado benefactor, que promueve otro tipo de proyectos sociales, que interfiere en la economía y que más que limitarse a proteger derechos individuales, es su principal violador con todas las políticas que emprende. Bien, la protección del hombre contra la fuerza bruta de lo colectivo, aquí Ayn Rand suele, por ejemplo, señalarlos como la tribu, la masa, la turba, digamos, los salvajes que se mueven en grupos, digamos, con garrotes, por ejemplo, es el simbolismo, y que no respetan precisamente la concepción individual, los derechos del individuo. Y la subordinación de la fuerza al derecho, esto es porque, ¿cuál es este principio entonces? Es que la función del gobierno, digamos, de reprimir a los criminales o a ejércitos invasores es precisamente mantener un control objetivo sobre la fuerza. Sí, digamos decisiones de última ratio. Decisiones de última ratio dentro de un territorio dado, por ejemplo. Ella le dice el monopolio de la fuerza. Yo particularmente creo que, si bien tienen control objetivo de la fuerza, no creo que sea el monopolio de la fuerza en el sentido de que vos podés contratar un guardaespaldas personal, por ejemplo, o podés tener libre portación de armas, entonces tenés un elemento con el cual contrarrestar fuerza. Pero tiene las decisiones de última ratio. Lo que ella dice es mantener el control objetivo y excluir la fuerza de las relaciones sociales. Es decir, basar relaciones en el consentimiento y no en la fuerza. Entonces, subordinación de la sociedad a la ley moral lo hemos reflejado, como dijimos, en esto. Pasamos. Bien, ahora vamos entonces con ya está conceptualizado todo, vamos más estrictamente a definirlo. Un derecho es un principio moral que define y confirma la libertad de acción de un hombre en un contexto social. Solo existe un derecho fundamental. Todos los demás son su consecuencia o sus corolarios. El derecho de un hombre a su propia vida. Bien, entonces, ¿cuál es la concepción de Rand? Aquí existe un derecho fundamental, que es el derecho del hombre a su vida. El derecho a la vida es el derecho para Rand. Ella va a entender la vida como un proceso de acción autogenerado y autosustentado, a partir del cual se van a derivar como corolarios los demás derechos, como por ejemplo el derecho a la propiedad, el derecho a la libertad, el derecho a la búsqueda de la propia felicidad. Y recuerden que el principio moral va a definir y confirmar la libertad de acción de un hombre. Después vamos a ver más adelante cómo entra con respecto al concepto de derecho individual este tema de la libertad de acción. ¿Paso? Sí, seguimos. Bien, vamos a ver entonces ahora la aplicación. El concepto de derecho se refiere a la acción, específicamente a la libertad de acción. Significa que un hombre está libre de toda compulsión física, coerción o interferencia por parte de otros. En consecuencia, para cada individuo, un derecho es una sanción moral positiva de su libertad para actuar de acuerdo con su propio juicio,
para el logro de sus propias metas de acuerdo con su propia elección voluntaria y no sujeta a coerción. Perfecto. Entonces, como vimos, el derecho se refiere a la acción, es decir, implica que yo tenga libertad de acción, posibilidad de moverme de acuerdo a mi propio juicio crítico, adoptar mis propias decisiones, con exclusión de la compulsión física, de la coerción o de la interferencia por parte de otras. ¿Qué significa, en breves palabras, esto? Significa que no actuamos sometidos, que no actuamos con la voluntad viciada, sino que actuamos por propia voluntad, tomando nuestras propias decisiones individuales. Entonces, el derecho es una sanción moral positiva de su libertad para actuar, obviamente no entendiendo sanción como castigo, sino una aprobación de su actuación para el logro de sus propias metas. Es decir, para que vos fijes tu propio proyecto de vida y seas libre de ir en su búsqueda, sin molestar los proyectos de vida de los demás. Por ejemplo, esto se puede hacer una relación acá con la definición de liberalismo de Alberto Venegas Lynch, que dice que el liberalismo es el respeto irrestricto por los proyectos de vida de otros. Se podría relacionar acá. Bien, entonces, veníamos bien entonces la aplicación, la conceptualización, y ahora vamos a ver los derechos del hombre en la relación de este sujeto individual con los demás. En cuanto a sus conciudadanos, los derechos de un individuo no les imponen obligación alguna, salvo de índole negativa, abstenerse de violar sus derechos. Los derechos son principios morales que definen y protegen la libertad de acción de un hombre, pero no imponen obligaciones a otros hombres. Los ciudadanos particulares no constituyen una amenaza a los derechos o a la libertad de otros hombres. El ciudadano particular que recurre a la fuerza física y viola los derechos de los demás es un criminal y las leyes protegen a los hombres contra él. Perfecto. Esta parte es muy importante. Fíjense que tus derechos no le imponen obligación alguna a los demás o salvo una de índole negativa, que es la simple abstención de violar sus derechos. Es decir, no ejerzas fuerza física contra mí, no constrines mi libertad, no violes mis derechos. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar la frasecita socialista, comunista o colectivista, en definitiva, que la necesidad es un derecho. Es decir, la necesidad de una persona es una hipoteca sobre mi vida y él tiene un derecho sobre mí que yo debo, que yo lo debo compensar o que debo actuar en su favor. Y eso es un derecho. Como dijimos, los derechos son individuales, son propios, son principios morales y no imponen obligaciones a los demás hombres. Es decir, no tenemos ni el concepto de obligaciones que no asumimos nosotros y que nos quieren imponer, sobre otras personas, de realizar prestaciones de dar o hacer, y tampoco está lo que acá se llaman los deberes, digamos, que son imposiciones externas que nosotros no asumimos libremente, sino que alguien decide por nosotros y que nosotros estamos constreñidos a cumplir. Simplemente es abstenerse y violar sus derechos. Sí, no, con respecto a eso, lo que saben decir también el discurso es acerca de la libertad. Dice que, en general dicen que los particulares no son libres para elegir porque están condicionados por otros particulares que son los que tienen relaciones de poder contra ellos. No por fuerza física, sino por una cuestión de condicionamientos que llevan a que esa persona no tenga libertad para elegir, sino que elige siempre porque elige al más poderoso, qué sé yo. Entonces, dan el ejemplo de una persona pobre que se compra un BlackBerry porque no tiene otra opción, porque es el sistema el que lo lleva a elegir eso, digamos. O sea. Sí, totalmente es así, como lo dicen, y bueno, sin embargo nosotros ya vemos acá que no vamos a caer en concepciones deterministas, sostenemos el libre albedrío de las personas y que cada uno puede tomar sus propias decisiones y el libre hacerlo. Y sobre todo tenemos que tomar en cuenta cómo estos principios morales van a definir y van a proteger la libertad de acción. O sea, la concepción humana que está acá. Tenemos concepciones marxistas que ven a la realidad y a las relaciones humanas como conflictivas. Concepciones, por ejemplo, el gen egoísta de Richard Dawkins u otros pensadores que también dicen que el hombre percibe como amenazantes a sus semejantes.
Y acá nosotros vemos que simplemente yo no soy una amenaza para vos, ni vos tenés por qué ser una amenaza para mí. Simplemente tenemos que abstenernos de interrelacionarnos entre nosotros mediante la fuerza, sino nada más que por el consentimiento mutuo y voluntario, y así se puede lograr, por ejemplo, un principio de cooperación social. Y no estamos amenazándonos el uno al otro. Y el otro concepto que quería que saquemos de acá es precisamente cuando señala acá el ciudadano particular que recurre a la fuerza física y viola los derechos de demás de un criminal. Es decir, que básicamente la noción de crimen es el inicio de la fuerza física en contra de otros, violentando sus derechos. Del cual también, bueno, se debe aprender que también crimen es el fraude como una forma más de violar los derechos del otro. Sí. En la Constitución, digamos, la original, la de 1853, los derechos que se reconocían justamente se caracterizaban por eso, por ser solamente negativos y que, digamos, a los otros hombres no les generaba ningún deber. Y recién con todo, bueno, toda la movida marxista y demás, y toda la aparición del constitucionalismo social, es que aparecen derechos a la vivienda y demás reconocidos constitucionalmente que generan estas obligaciones positivas, una acción por el resto de los ciudadanos, que es justamente lo que hacen que no sean derechos. Sí, después no sé si hacer la distinción entre derecho D y derecho A. Como uno simplemente no es derecho, digamos. Sí. ¿Querés explicarla? No, ¿qué vemos? No, decilo. No. Bueno, básicamente, como dice usted, derechos D y derechos A es como que, digamos, en realidad están por un lado estrictamente los que son los derechos individuales que venimos viendo, y por otro lado los derechos, que también se puede decir derechos sociales, que en realidad son antiderechos. ¿Por qué? Porque su cumplimiento exige necesariamente la violación de los derechos de otro. Es decir, si vos tenés derecho a una casa, quiere decir que los demás están obligados a vos a proporcionarte esa casa. Y quiere decir que ese derecho, ese antiderecho de esa persona, es una carga o un deber o una obligación impuesta sobre la otra persona, y por lo tanto violaría su derecho de propiedad, porque está obligado a vos a financiarte la casa, o violaría su derecho de libertad porque no es libre de perseguir sus propios proyectos, sino que es un medio para el cumplimiento de tus proyectos. Ahora otro fundamento que tienen ellos, que en verdad no es otra persona la que le financia esas necesidades, sino el propio Estado. Y obviamente que eso es una cuestión indirecta, sino que el Estado propio se financia de los aportes, de las contribuciones de los que realmente produce. Tal cual. Bueno, vamos a ver entonces a ver la implementación de estos derechos, estos principios que venimos viendo. El derecho a la vida es la fuente de todos los derechos, y el derecho a la propiedad es la única forma de implementarlo. Sin el derecho a la propiedad no es posible ningún otro derecho. Dado que un hombre debe sustentar su vida por su propio esfuerzo, el que no tiene derecho al producto de su esfuerzo no posee los medios para mantener su vida. El hombre que produce mientras otros disponen del producto de su esfuerzo es un esclavo. Bien, como vemos entonces, ya dijimos que el derecho a la vida es el derecho fundamental, es la fuente de todos los derechos, y ahora le agregamos que el derecho a la propiedad es la única forma de implementarlo. Es decir, sin derecho de propiedad, ningún otro derecho del cual hablemos es posible. ¿Por qué? Porque venimos entonces manteniendo esta noción de individualismo, entonces que no le imponemos obligaciones ni los demás tienen deberes. Entonces nosotros somos los encargados de sustentar nuestra propia vida. Y el que no tiene derecho, ¿cómo la vamos a sustentar? Entonces vamos a trabajar, vamos a realizar el trabajo productivo, y con eso nos vamos a alimentar, nos vamos a mantener, vamos a crecer, vamos a desarrollar nuestra vida. El que no tiene derecho al producto de su esfuerzo, entonces no posee los medios para mantener su vida. Entonces, ¿qué pasa? Si otros están disponiendo de lo que yo produzco mientras yo soy el que me estoy esforzando, básicamente soy un esclavo. ¿Qué es un esclavo? Una persona o que no tiene derechos y depende netamente de otra persona que la está dominando, o una persona que no puede conservar el fruto de su trabajo. Entonces, ¿cuál es lo fundamental acá del derecho de propiedad? Precisamente eso, que nos permite conservar los resultados de nuestro trabajo.
y que nosotros necesitamos producir para poder mantenernos. Entonces, si no podemos disponer de nuestra propia producción, nuestra vida no depende de nosotros, sino de otra cosa, de otra persona. Por eso el derecho de propiedad es lo fundamental. Y cualquier otra doctrina, como venimos diciendo, colectivista, socialista, altruista, que niegue el derecho de propiedad, básicamente está negando el derecho a la vida de la persona, el derecho a su propia vida. Y eso es un punto que no nos tenemos que cansar nunca de subrayarlo. Bien, entonces vamos a ver ahora un poquito de lógica, metafísica. ¿Cuál es la fuente de la cual se desprende esta noción de derecho que venimos manejando? La fuente es la ley de la identidad. A es A y el hombre es el hombre. Los derechos son condiciones de la existencia requeridas por la naturaleza del hombre para sobrevivir de manera adecuada. Bien. Es decir, como sabemos, A es A, el hombre, por lo tanto, es el hombre. El hombre existe y necesita, digamos, tiene los derechos, son estas condiciones de existencia requeridas por la naturaleza del hombre. ¿Qué significa sobrevivir de manera adecuada? Nosotros le vamos a decir la supervivencia del hombre como hombre. Es decir, de la manera en que nosotros nos podemos desarrollar en plenitud y de la forma que nosotros elijamos, aprovechando nuestras capacidades y sobre todo siendo libre de fijarnos objetivos, establecer metas e ir en su búsqueda. ¿Qué significa el hombre como el hombre? Precisamente esto que vengo diciendo, no la supervivencia del hombre como animal. Es decir, yo no tengo que ni ser ni un esclavo, ni alguien sometido a la voluntad de otro y decir, uy, me da una ración de arroz por día y peso 30 kilos y mido 1,80, porque no estoy sobreviviendo como hombre, ni está dependiendo de mí mi supervivencia, está dependiendo de mi amo y yo estoy viviendo como un animal. Por lo tanto, estas condiciones de existencia que me permiten los derechos individuales precisamente es hacerme cargo de mi propia vida y poder vivir como yo prefiero y de acuerdo a un criterio racional, es decir, de hombre como hombre, no de hombre como animal. Bueno, entonces ya vimos estas nociones de los derechos individuales. Vamos a pasar ahora precisamente, ya que mencionamos el crimen y mencionamos estas otras doctrinas que no lo respetan, a estrictamente, de acuerdo a la visión objetivista de Ayn Rand, cómo se producen las violaciones de estos derechos. Vamos a ver, no, me pido ahorita la ronda. Bueno, violar los derechos del hombre significa compelerlo a actuar en contra de su propio juicio o expropiar sus valores. Básicamente hay una sola forma de hacerlo, mediante el uso de la fuerza física. Existen dos violadores potenciales de los derechos del hombre, los criminales y el gobierno. Bien. Esta primera parte, creo que ya la tocamos, digamos, en las otras diapositivas. Actuando un hombre en contra de su propio juicio, expropiándole sus valores, básicamente quitándole algo en contra de su voluntad, mediante la fuerza física, mediante el fraude. Y nos vamos a concentrar también en esta última parte que dice que existen dos violadores potenciales de los derechos del hombre, los criminales y el gobierno. Por supuesto, ¿cuál se imaginan ustedes que es el peor, si pudiéramos establecer una clasificación? El gobierno. El gobierno, muy bien. ¿Por qué? Y porque tiene un mayor poder de abastecimiento de medios. Los medios y el alcance que El tienen. monopolio de la fuerza, que nombraste antes. No, puede ser porque el gobierno en realidad lo hace, digamos, en representación de toda la gente y el criminal en realidad es por su propia forma. Y además tiene El medios gobierno lo hace indirectos. en nombre de todos y los criminales no. Claro, y hoy en día, digamos, ya no se ven más esos estados, por ejemplo, totalitarios o autoritarios que van directamente a cortar la libertad del individuo, sino que también lo hace a través de medios indirectos, como por ejemplo, digamos, la gran cantidad de leyes que ha sancionado este gobierno. ¿Gendarmería? Perfecto. Y otra cosa también porque el gobierno tiene mecanismos para garantizarse la impunidad por medio de la Muy justicia. bien. Bueno, excelente. Nombraron 4 puntos muy importantes. Primero ¿cómo dijeron? Por el monopolio de la fuerza, Porque el gobierno lo hace en nombre de todos. por y no hacerlo en de- nombre de todos, por su capacidad y
para garantizarse la impunidad. O le da un marco de legalidad al tener el monopolio de dictar las leyes, o sea, bajo ese mando de legalidad puede cometer los... Y pretenden legitimidad para Esa legalidad. Excelente. Es un error. Bien. Tomando los primeros puntos que dijeron ustedes, entonces se pone el ejemplo acá de que el criminal o una asociación criminal actúan casi de manera particular y en un episodio aislado, o bien puede ser una mafia que actúe en varios episodios relacionados entre sí, pero siempre en acontecimientos que van a perjudicar a un cierto número de personas, si se quiere, comparándolo en relación al país, reducido. En cambio, ¿cuál es la potencialidad criminal del gobierno? Es decir, que el gobierno tiene el poder de devastar a la nación completa. Esa es la primera nota que queremos decir. Segundo, porque el gobierno también puede manipular los medios por el cual se definen los crímenes y garantizarse mediante leyes su propia impunidad u otorgarse legitimidad moral mediante algún discurso o una teoría errada, cosa que los criminales normales, comunes, le vamos a llamar, no pueden. Y también, lo quería relacionar un poco también con lo que dijo Franco, sobre que el gobierno te roba, comete crímenes también actuando en tu nombre. Esto, hay un filósofo que está alejado de la tradición de Rand, es anterior a ella, y creo que si ella me escucha comparando en cierta medida con su teoría, se levanta de la tumba, me da un mazazo y vuelve, que se llama Lysander Spooner, que pone siempre un ejemplo entre un criminal, por ejemplo, que te ataca en un camino, en una ruta, y el gobierno. Dice, el criminal generalmente te roba y se va, y sigue su vida. En cambio el gobierno te roba constantemente y encima lo hace diciéndote que lo hace por tu propio bien, que lo hace que te está robando pero que en realidad te está protegiendo. Y ese es el mayor poder de devastación del gobierno, que es un delito continuado y es un delito que lo quieren hacer pasar por legítimo y engañándote. Seguimos. Seguimos con el tema de la violación de los derechos. Segundo, de nuevo. Cualquier supuesto derecho de un hombre que requiere la violación de los derechos de otro no es ni puede ser un derecho. Ningún hombre puede tener el derecho de imponer a otro una obligación no elegida, un deber no recompensado o una servidumbre involuntaria. No existe el derecho a esclavizar. El derecho de un hombre no incluye la materialización de ese derecho por parte de otros hombres, solo incluye la libertad personal de lograr esa materialización a través del propio esfuerzo. Perfecto. ¿Cómo podríamos decir esto? No hay derecho a violar derechos. No existe el derecho para violar un derecho. Básicamente. ¿Entendés? Vemos los derechos como principios morales, como un código que debe abrazar una sociedad moral, y no existen las contradicciones. Entonces no hay derecho a violar a derechos. Bien, ningún hombre tiene el derecho entonces a imponer a otro una obligación no elegida, un deber no recompensado, una servidumbre involuntaria. Eso ya lo vimos. Básicamente no existe el derecho a esclavizar, es decir, vos no tenés derecho a someterme y a obligarme a mí a actuar en contra de mi voluntad y de mi propio juicio crítico acorde a tus propias premisas. Y algo que veníamos charlando también en el tema de los derechos y derechos sociales, o derechos de y derechos a, el derecho de un hombre no incluye la materialización de ese derecho por parte de otros hombres. Solo incluye la libertad personal de lograr esa materialización a través del propio esfuerzo. ¿Qué sería si un derecho incluyera la materialización de lo que yo quiero por parte de otros hombres? Sería un capricho o una expresión de deseos, como estamos acostumbrados a ver lamentablemente en las constituciones sociales. Es decir, se me antoja que tengo derecho a este sillón, y por lo tanto les impongo a ustedes el deber o la obligación de materializar este sillón para mí. No, eso no es un derecho. ¿Qué dijimos? Que los derechos definen el marco en el cual yo voy a poder actuar. Por lo tanto, ¿cuál sería mi derecho a la acción ahí? Mi libertad personal, para a través de mi propio esfuerzo o de mis propios medios, sin someter a los demás, poder hacerme con este sillón. Meritocracia. En cierto sentido puede conducir a una meritocracia, completamente. Mientras vos más meritorio seas en tus negocios y más cosas adquieras legítimamente, más podés gozar
de tus bienes. Y eso no implica que ni esclavices ni violes derechos de los demás. Y por ahí alguien que trabajó menos y sí, va a tener menos. Bueno, vamos ahora entonces a la práctica. Si puse fotos hermosas acá para que no se aburran también. ¿Quién le toca leer? A mí. El derecho a la vida significa que un hombre tiene el derecho de sustentar su vida por medio de su propio trabajo, en cualquier nivel económico tan elevado como su habilidad se lo permita, no que los demás deban proveer a las necesidades de su vida. Bien, ahí quiero hacer un debate. Entonces, nadie está obligado a proveerte tus necesidades, como dijimos. La necesidad no es un derecho, por más que nos quieran hacer pensar lo contrario, sino que vos dependés de vos mismo y de tu propio trabajo y esfuerzo productivo. Como dice acá, en cualquier nivel económico tan elevado como tu habilidad te lo permita. Es decir, que vos tenés derecho a esforzarte y a vivir tu vida de hombre como hombre en el nivel que vos hayas elegido. No necesariamente tenés que ser un fenómeno, un Bill Gates o un Steve Jobs, de ser un genio creativo para poder vivir la vida del hombre como hombre. Es decir, tú tenés que reconocer tus capacidades, tenés que reconocer lo que podés hacer y para lo cual servís más, y trabajar dentro del marco de tu habilidad. Eso no te hace un hombre con menos derechos o un hombre con menos legitimidad en tus actividades. Ahora, acá también lo que podemos agregar es que generalmente te dicen el tema de la igualdad de oportunidades. Que digamos, ellos se piensan que el gobierno es un proveedor y que genera riqueza y que esas oportunidades las debe garantizar a cambio de nada. Y en verdad se está garantizando a cambio de la libertad o la propiedad de otros individuos, indirectamente. Tal cual. Y como vemos, vos sustentás tu vida en el nivel económico, digamos, como tu habilidad te lo permita, imponer ahí una especie de igualitarismo legal, de igualar al exitoso con el que fracasó, o al que trabaja bien con el que es mediocre, es una injusticia. Es una injusticia y no se da este tema del reconocimiento de los méritos y las malas acciones como decíamos recién. Ahora sí, continuamos la segunda parte. Derecho a la propiedad. No sé. Estudio positivo. El derecho a la propiedad significa que un hombre tiene el derecho de realizar las acciones económicas necesarias para poseer bienes, usarlos y disponer de ellos, no que los demás deban proporcionarle esos bienes. Nuevamente, no estamos hablando del derecho al objeto, sino al derecho a la acción que tenemos para ganar este objeto, como produciéndolo, adquiriéndolo, comerciando y ganándolo en un intercambio, etcétera. Todos medios que sean legítimos y que impliquen un intercambio voluntario con consentimiento mutuo, si el objeto viene de otra persona, o bien produciéndolo en base a nuestro propio esfuerzo, legítimamente, si nosotros somos los encargados de crear el objeto. Y El derecho a la libre expresión significa que un hombre tiene el derecho de expresar sus ideas sin temor a la represión, interferencia o acción punitiva del gobierno, no que los demás estén obligados a proveerle una sala de conferencias, una emisora de radio o una imprenta para que pueda hacerlo. Tal cual. ¿Qué significa esto entonces? Derecho a la libertad de expresión, sí, vos podés decir lo que quieras, pero eso no significa que los demás tienen que trabajar para vos, proveyéndote los medios para que vos digas lo que quieras. Porque eso sería nuevamente caer en el mismo error del que venimos hablando. ¿Querés expresar tus ideas? Sí. No tenés por qué tener miedo de expresarlo ni tenés que esperar un ataque o una represalia violenta en tu contra por hablar. Pero eso no significa que vos debas ejercer violencia o que se ejerza violencia en tu nombre sobre los demás para que los demás tengan que ser obligados a proveerte a vos radios o salas para que vos hables. Cosa que la ley de medios ahora no sé qué piso le garantiza a ONG, a pueblos originarios y a... No me acuerdo bien, pero creo que es algo así como entre un 25 y un 33%, no me acuerdo. O sea, le quitan el Clarín para darle, supuestamente democratizándolos, a ONG. ¿Sí? Es un crimen que vos digas, estos tienen libertad de expresión, le vamos a quitar a este para asegurarle la libertad de expresión a él. No, ellos tienen su derecho a acción de construir sus propios medios y darse a conocer de la manera en que ellos quieran.
pero no significa que los demás deban proveerle los medios para que ellos ejerzan su libertad de expresión. Claro, y también podemos decir también que la censura no proviene de medios privados, sino solamente del Estado. Tal cual. Otra cosa que Tal cual. vemos, se dice censura, Clarín te censura, Clarín te censura. Clarín, digamos, yo lo apoyo, no me importa tres bledos, pero no me puede censurar porque es un medio privado, ¿viste? No es el gobierno. Seguro. La censura, como bien dice Franco, es un concepto que le cabe en la filosofía objetivista únicamente al gobierno. Solo el gobierno puede cometer un acto de censura que es no respetarte tu derecho a la libertad de expresión o tu derecho de propiedad si creaste el medio necesario para ejercer la libertad de expresión. Como decimos, yo no estoy obligado a proveerte un micrófono a vos, por lo tanto, si yo no te lo quiero proveer, no te estoy censurando, simplemente estoy ejerciendo mi libertad de no darte el micrófono. Y bueno, como bien decían ustedes, y justo salieron ejemplos que tenían que ver, puse fotos simbólicas. El derecho a la vida, entonces, significa que vos tenés que sustentar la vida por tu propio trabajo. Ponemos una foto ahí de planes sociales, out, hay que eliminarlos. El derecho a la propiedad significa que vos tenés que realizar acciones económicas necesarias para poseer bienes. Ponemos a Eve de Chorrafini y su plan de viviendas, out, no tiene que haber plan de viviendas. Y el derecho a la libertad de expresión, entonces, vos podés expresar tu idea sin libertad, sin temor a la represión, pero no significa que los demás deban proveerte, digamos, una sala de conferencias o una radio para hacerlo. Entonces tenemos el boleto ahí de la marcha por la ley de medios. Chau, no tiene que haber ley de medios. No tiene ni que haber un canal como 6, como Canal 7 y programas como 6, 7, 8, partamos de eso. O sea, ¿qué tengo que pagar la opinión de lo que cree la clase gobernante? Por supuesto. Sobre todo canal público, propaganda partidaria hecha con los fondos que pagamos los contribuyentes, entre comillas, y ellos encima te escrachan y te bardean a vos. Por lo tanto, te ponen un arma en la cabeza y te obligan a financiar tus propios escraches. Una ridiculez. Bueno, ya vimos nuestro credo, nuestra ética objetivista. Vamos a las éticas enemigas. ¿Quién es? Au. Caritela, ¿no? Es el más que lo volvió el 4. Las éticas que predominaron en la historia de la humanidad fueron variaciones de la doctrina altruista colectivista, que subordinó al individuo a alguna autoridad superior, fuese mística o social. En consecuencia, la mayoría de los sistemas políticos fueron variaciones de la misma tiranía estatista y solo se diferenciaron en el grado, no en el principio básico. Exactamente. ¿Qué significa la doctrina altruista colectivismo? Básicamente el altruismo lo vamos a entender como la moral del sacrificio, que no ve a las personas como fines en sí mismos, sino como medios para los fines de otros. Es decir, nosotros no somos seres humanos con derechos individuales que los podemos ejercer libremente, sino que somos bestias de carga, somos animales de sacrificio obligados a satisfacer las necesidades de las otras personas. Porque ¿cuál es el acto moral? Es el acto no que hago por mí mismo, porque eso sería un egoísmo asqueroso. Es el acto que hago por los demás. Y el colectivismo, estos sistemas socialistas, por así decirlo, o incluso fascistas, nacionalsocialistas o nacionalpopulistas, del modelo nacional y popular, como vemos ahí, que también no nos consideran a nosotros como individuos que somos un fin en sí mismos, sino como algo que pertenece a la sociedad y que solo en la sociedad podemos ser nosotros mismos y que la sociedad es la que nos tiene que proveer las cosas que necesitamos. Sobre todo, por algo subrayado, estos sistemas se diferencian en el grado, pero no en el principio básico. Es decir, hay diferencias de grado. En el fondo son sistemas altruistas y colectivistas. Las diferencias pueden ser de forma, algunos asesinaron más, otros asesinaron menos, algunos esclavizan más, otros esclavizan menos, unos te someten de una determinada manera. Claro, o de qué forma asesinan a uno y de qué forma asesinan ¿De qué forma asesinan a otro? Te someten de determinada manera o te someten de esta otra manera. Pero son todos sistemas esclavistas que los mueve el principio básico. Vamos a ver entonces el eje, digamos, altruismo, colectivismo, socialismo, opuesto al eje que venimos defendiendo nosotros de individualismo, egoísmo racional y capitalismo. Sí. Bien, Nico. En todos esos sistemas la moralidad fue un código aplicable al individuo, pero no a la sociedad.
esta no estaba sometida a la ley moral, sino que era su corporización, su fuente o su intérprete exclusivo. Así, se consideró que el propósito principal de la ética en la existencia del ser humano era una devoción que implicaba un autosacrificio en favor del deber para con la sociedad. Bien, ¿se acuerdan lo que vimos en las primeras viñetas sobre subordinar la sociedad a la ley moral? Que es lo que veníamos viendo, y dijimos que íbamos a hablar sobre la sociedad amoral. Bueno, precisamente es esta. Es decir, ¿qué pasa en este tipo de sociedades que son tiranías, que son dictaduras, que son totalitarismos feroces y atroces? Es que el código se le aplica al individuo. Es decir, vos estás obligado a proveer a la sociedad algo, o la sociedad te va a dar esto, pero vos no te podés salir de este asiento. Pero este código no se le aplica a la sociedad. Básicamente decimos una sociedad como si estuviera exenta de esta moral, sino que por el contrario, la sociedad es la corporización de la moral. O lo que diga la sociedad es lo que es moral. Vos como individuo no tenés en este caso ni voz ni voto. Entonces, en un sistema así, ¿cuál es el propósito de la ética? ¿O para qué está la ética? Es para que los seres humanos hagan autosacrificios, porque tenemos deberes con los demás. ¿Qué significa autosacrificio? Digamos, no persigo mis valores, sino que persigo valores de los demás, o en vez de ir en busca de un valor mayor, los saco y voy en busca de valores menores, que para no serían los que yo hubiese elegido libremente, o en mi jerarquía de valores no hubiese sido los primeros por los cuales voy a buscar. Entonces vemos cómo funcionan con estos personajes nefastos o con este tipo de sociedades organizadas o planificadas científicamente desde el Estado, porque el individuo es insignificante. Como ya vimos, lo que impone la moral es la sociedad. Digamos, es una vuelta al contrato de vasallaje de la edad feudal, y eso es lo mismo, digamos, es volver a pensar en el colectivismo para la supervivencia, ¿no? Son clases de servidumbre, clases de esclavitud. Digamos, cambia la forma, pero en el fondo sigue siendo todo lo mismo, ¿no? En el fondo, el principio básico de todo esto es básicamente si vos no sos un fin, el individuo no es un fin en sí mismo, es un medio para fines de otras personas, de la sociedad, del grupo de gobernantes, del séquito de no sé qué, de una casta, de algo. Todo, digamos, en relación con este primitivismo de no querer considerar al hombre como un sujeto individual con derechos. Además, lo difícil que es determinar, ¿no?, lo que la sociedad realmente quiere, ¿no? Digamos, entidad metafísica, eso que no existe, digamos, que no se puede percibir. Por ¿no? lo que el gobierno dice en todo caso. Por lo que terminan decidiendo, digamos, qué es lo que la sociedad quiere. No, ni siquiera es la sociedad en sí misma, sino son 4 o 5 boludos, digamos, que se creen representantes de la sociedad y al fin y al cabo termina en eso, porque digamos, nunca es lo que la sociedad quiere, porque uno va uno por uno a preguntarle, che, vos qué quería hacer, no sé, no nada, o sea, realmente siempre depende de 4 o 5 boludos que están ahí arriba los que deciden las cosas, en realidad, en nombre de la sociedad, que es lo peor de todo. Tal cual, por eso Ayn Rand critica mucho estos conceptos del bienestar general, del bien público o del bien común. ¿Qué es el bien común? Dice, es un concepto indefinido e indefinible. ¿Qué es el bien común? ¿Que a mí me tengan que obligar a contribuir para causas ajenas al bien común? No, porque quiere decir que yo, que me estoy sacrificando, no estoy dentro de ese bien. Lo decidió otra persona por mí. Es decir, siempre el bien común va a ser el bien de otras personas menos el del sujeto que consideramos. Y ahí, bueno, vienen un montón de falacias y de sofismas derivadas respecto de ese concepto originario que está mal y por el cual se justifican cualquier tipo de atrocidades y esclavizaciones y subordinaciones del individuo a una autoridad superior, a una sociedad, a un colectivismo, etc. Bueno, entonces ya vimos este tema entonces de violación de derechos, de éticas enemigas. Vamos a ver cómo se traduce entonces en sistemas enemigos. Sigo poniendo fotos de unos divinos, no sé si se han dado cuenta. ¿Quién va? Sí, dado que la sociedad no existe como tal, ya que solo está constituida por una cantidad de hombres individuales, esto significó en la práctica que los dirigentes de la sociedad quedaban exceptuados de la ley moral, sujetos únicos